Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Gracias por acompañarnos en esta noche. Las vacaciones, ¿cuán necesarias son? Evidentemente que sí. Hay una publicidad que siempre me gustó, era uno de estos canales internacionales donde un señor en su oficina con un escritorio pero con montañas de papeles, en algún momento el hombre no puede más, toma un montón de papel así y lo arroja y dice, necesito vacaciones. ¿Cuántas veces hemos tenido esa sensación? Yo creo que no hay duda de que las vacaciones, más allá de ser un derecho, más allá de ser una figura jurídica, es una necesidad hasta psicológica, es cuestión de vida inclusive, desprenderse de lo que uno hace y hacer otras cosas. Pero las vacaciones y las finanzas, ¿cómo financiamos, cómo solventamos unas vacaciones? Nos tenemos unas ganas terribles de viajar, por ejemplo, pero ¿cómo hacer para que esas vacaciones no signifiquen un problema económico después? Una deuda impagable, una toma exagerada de nuestros ahorros. Tenemos que sacar préstamos para viajar de vacaciones. Tenemos que ahorrar un poquitito cada mes para un fondo de vacaciones. ¿Qué es lo más recomendable? Por supuesto, yo no tengo esas respuestas. Así que vamos a molestar a la economista Adriana Bock para que a través de sus conocimientos y experiencia nos diga qué es lo que más conviene a nuestros bolsillos para vacacionar tranquilamente y no arrepentirse al regreso cuando tenemos que pagar las facturas. Adriana, gracias por tu tiempo una vez más en medio de todas tus obligaciones. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, también a la audiencia. Y asimismo, como decís, especialmente en esta época del año, podemos notar que se siente ya esa necesidad, esas ganas y esa tendencia a poder tomarse unos días de merecido descanso. Y qué mejor que poder desconectarse un poco del ambiente en el que uno se mueve habitualmente Ujú. y poder ir a hacer algún viaje, ya sea fuera o dentro del país. Por supuesto que, como decías, no solo es saludable a nivel personal y familiar, sino también a nivel económico, porque sabemos que el turismo es esa industria sin chimenea Ujú. que realmente genera ingresos para la economía de un país. Así que, como decís, todo eso es sumamente positivo, pero también es importante que nosotros podamos vivir o disfrutar de estas vacaciones de una manera sostenible y con un mínimo impacto, digamos, negativo en nuestras finanzas. Claro. Entonces hay muchas maneras de poder lograr eso. Algunas son, digamos, financieramente más recomendables que otras, pero es importante que cada uno pueda, dentro de sus posibilidades, elegir una estrategia y prepararse para que la financiación de sus vacaciones sea lo más llevadera posible, ¿sí? Y sobre todo decíamos que no genere desequilibrios a nivel financiero. Entonces, la primera y más recomendable de las estrategias sería justamente lo que ya mencionabas, el poder eh, solventar o financiar unas vacaciones con nuestras ganancias del año que está terminando, ¿sí? O Ujú. el año que terminó ya el 2023, o del año anterior, ¿sí? Que nosotros decimos, cuando trabajamos todo el año y a lo largo de todo el año podemos ir generando ese excedente, ese ahorro, parte del cual podemos destinar a este objetivo, a esta finalidad que sería tomarse vacaciones. Ujú. También esas ganancias que generamos a lo largo del año pueden tener otros fines, ¿sí? Tener un ahorro para emergencias, realizar inversiones que nos permitan ir creciendo un poquito año a año, pero también, ¿por qué no? Por lo menos una parte destinarla a este fondo de vacaciones. A lo mejor no vamos a lograr cubrir el 100% del costo de un viaje con lo que hagamos a lo largo del año, pero nos va a poder permitir tener una base que a lo mejor con unos ingresos extras de fin de año, sea por ejemplo, el aguinaldo para los que tienen aguinaldo o algún ingreso de temporada alta para las personas independientes. Entonces, poder pagar las vacaciones sin generar ningún tipo de deuda y, como vos mismo decías, sin descapitalizarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene de ventaja esto? Primero, la tranquilidad de saber que estoy disfrutando y que luego no voy a tener ninguna preocupación porque haya quedado cuentas pendientes por pagar, ¿sí? Ujú. Por un lado eso, entonces eso ayuda a que el disfrute realmente sea más pleno, porque lo hacemos sin preocupaciones, ¿sí? Claro que De sí. hecho que hay una estrategia muy interesante que dice, bueno, cuando pagamos por adelantado, o sea, ahorrar es como para algo, es como pagar eso por adelantado,
Entonces, en el momento de disfrutar o de vivir esa experiencia, da la impresión como que es gratis porque ya está todo pagado, ¿sí? Claro. Entonces, eso aumenta también el nivel de satisfacción. Ahora, sabemos que no siempre se logra esto, o a lo mejor, bueno, en el 2023 no lo logramos y ahora en el 2024 queremos y a lo mejor nos llegan ofertas de financiación, inclusive, o posibilidades de poder cubrir este deseo o esta necesidad a través de un endeudamiento. Tampoco es malo eso, ¿sí? O Ujú. sea, podemos recurrir a nuestras tarjetas de crédito, a lo mejor la tarjeta de crédito nos puede generar algún tipo de ventaja, de descuento, incluso posibilidad de financiación sin intereses, lo cual no está mal aprovecharlo, siempre y cuando tengamos en cuenta que vamos a tener la capacidad de pago para cubrir luego esas cuotas que se nos van a generar, ¿sí? Entonces, em, a lo mejor la línea de crédito de la tarjeta permite cubrir ciertos pagos, pero a lo que nosotros nos tiene que interesar, además de eso, es que vamos a tener la capacidad de cubrir los pagos mensuales obligatorios que se van a generar a partir de esa compra y por cuánto tiempo. Entonces, decir, bueno, si no pude ahorrar en el 2023 para irme de vacaciones en el 2024 y voy a recurrir a un financiamiento, entonces tengo que hacer mi planificación financiera personal, donde yo voy a incluir esta nueva obligación que se me va a generar para asegurarme de cumplirla en tiempo y forma. De lo contrario, si decimos, bueno, a pasar la tarjeta y después veo cómo pago y resulta ser que a la vuelta de las vacaciones tengo todas mis obligaciones normales más una cuenta nueva que pagar. A lo mejor no llegamos con todo, empezamos con el bicicleteo y eso en qué termina, en un estrés. Ujú. Entonces, como que todo eh, lo que logramos desestresarnos en nuestras vacaciones se convierte en un estrés nuevo después. Entonces, o podría llegar a pasar eso. Entonces, no es que la deuda en sí vaya a generar estrés, lo que genera estrés es que no haber planificado previamente los pagos para poder cumplirlos sin mayores inconvenientes. Ujú. Interesante. Ahora, cada quien tiene que reconocer, o sea, cada familia debe ser una historia distinta, ¿no? Cada quien tiene que reconocer hasta dónde puede invertir en vacaciones. En lo particular, mi familia vamos cada 2 o 3 años. Nos encantaría ir cada año, tomar un avión e ir a Río de Janeiro. Bueno, eso no se puede hacer. Cada quien tiene que ir identificando, bueno, este año vamos a viajar, el siguiente vamos a hacer turismo interno y el otro año, si las finanzas dan, volver a viajar al exterior. Es decir, es reconocerse a sí mismo también en sus capacidades como para poder vacacionar. Creo que es muy oportuno lo que estás mencionando, Juan, y ahí hay una sabiduría que necesitamos ir adquiriendo, que no tiene que ver solamente con restringirnos el disfrutar, digamos, hacer juicios de valor acerca de si está bien o está mal solamente, Ujú. ¿sí? Sino en definitiva cuidarnos a nosotros mismos, o sea, poder tomar esas decisiones que decir, bueno, vamos a entre las muchas opciones que podamos tener, ir por aquella que realmente nos reporte la mayor satisfacción dentro de nuestras posibilidades y sin generar daños colaterales o con los mínimos daños colaterales en cuanto a nuestra salud financiera. ¿Sí? Entonces, una opción podría ser eso, la frecuencia con la cual a lo mejor nos tomamos vacaciones a destinos un poco más alejados, con un costo más elevado también. Podría ser esa una estrategia. Sin duda podrá haber personas que puedan permitirse viajar al exterior todos los años y con sus ahorros o con lo que generaron ese año sin ningún problema. Otras a lo mejor decidan, bueno, tomarse un poco más de tiempo o disminuir un poco esa frecuencia, por lo que vos decías, para poder cuidar un equilibrio en la economía personal y familiar y ver otras alternativas también. O sea, no quiere decir que uno ya no va a disfrutar o que se va a privar, sino que decir, bueno, lo que mencionabas, a lo mejor nos conviene más elegir otro tipo de alternativa más viable. Entonces creo que mucho tiene que ver con cómo gestionamos también a nivel emocional nuestras expectativas. Al final las decisiones que tomamos eh,
tienen o deberían Ujú, tener un alto componente racional. Esto que decíamos, tengo la capacidad de pagar, cómo voy a hacer, calcular, planificar, etcétera. Pero a la hora de la verdad, lo que más inclina la balanza en una decisión es lo emocional. Entonces, para que eso no nos juegue una mala pasada, está bueno, es importante que podamos ir gestionando nuestras expectativas. A veces nos cerramos o podemos cerrarnos mucho en decir solamente estos son buenas vacaciones, solamente esto es calidad, solamente esto es, digamos, lo satisfactorio. ujú. Y si nos quedamos muy encerrados en algunas opciones muy limitadas, a lo mejor nos va a costar disfrutar de aquello que realmente está a nuestro alcance. Ujú. Entonces, poder decir, bueno, sí se puede disfrutar con alternativas un poco más económicas. Adriana, los economistas nos suelen decir que deberíamos presupuestar cada mes y reservar un 10% de lo que ganamos, más o menos, ¿no? Al ahorro, ¿no? En lo posible, por lo menos quédate con el 10% de lo que ganás y ahorrá ese porcentaje. Es un cálculo que se hace, ¿no? Pero en ese 10% también ingresa el rubro vacaciones. ¿Es tan matemático así? ¿Es un cálculo nada más? ¿O deberíamos, aparte de eso, guardar un chiquitito para vacacionar? ¿Usted qué recomendaría? Bueno, en realidad el ahorro tiene tres funciones. La primera y más prioritaria sería contar con un fondo de emergencias, poder tener una platita guardada que nos permita em, sobrellevar cualquier situación urgente que se pueda presentar, ¿sí? Ujú, Sobre todo a nivel salud. Entonces, el primer objetivo del ahorro sería poder tener un fondo de emergencia. Se estima también, así como decías, lo del 10%, que un buen fondo de emergencia es el que nos permite cubrir como mínimo 3 meses de nuestros costos de vida, ¿sí? ya. Y esto tiene que ver con algunas estimaciones también que se hacen en torno a lo que sería eh, cuánto tiempo se demora en conseguir un nuevo empleo una persona que se quedó sin trabajo, ¿sí? Ujú, Entonces, para poder tener esa reserva, se estima más o menos 3 meses de nuestros costos fijos y variables, nuestros costos básicos de vida, tenerlo ahorrado. Entonces ahí entra, una vez que tenemos eso cubierto, que apartamos 10% todos los meses como mínimo y llegamos a ese objetivo, el siguiente objetivo podría ser este ahorro para metas. Es decir, bueno, ya tengo mi fondo de emergencia, entonces ahora, a partir de ahora voy a seguir ahorrando ese 10%, pero voy a destinarlo a vacaciones, ujú, ¿sí? Como que sería una segunda etapa. Y también la tercera función del ahorro, que sería la inversión, que es ya con miras a largo plazo, poder capitalizarnos para invertir y poder generar ingresos adicionales que nos den mayor tranquilidad o mayor seguridad en la etapa de la jubilación. Entonces, fondo de emergencias, metas de consumo y por último también el tema de la inversión. ujú. Entonces, va a depender de nuestra capacidad de ahorro. Si nuestra capacidad de ahorro tiene como máximo ese 10% que estábamos mencionando, que sería el mínimo realmente desde el punto de vista de unas finanzas sanas, entonces podríamos hacer esto por etapas, ¿sí? Ujú, Primero tengo un fondo de emergencia, lo ahorro para metas de corto plazo y luego voy diversificando eso hacia lo que sería una meta de inversión. ujú, También podríamos dividir o aumentar nuestra capacidad de ahorro y ahorrar más del 10% para poder hacer al mismo tiempo estos tres fondos, el de emergencias, el de inversión con miras a la jubilación y el de metas de consumo de corto plazo. O bien utilizar nuestra capacidad de ahorro y repartirla, digamos, ¿verdad? ya. Solo que ahí es como que vamos a ralentizar un poco todo el alcance de los objetivos, o sea, nos va a llevar más tiempo poder ahorrar tanto para unas vacaciones como para un fondo de emergencias y puede no ser tan eficiente hacer esa división. Exacto. Endeudarse para viajar no es bueno ni malo, depende, es relativo. Endeudarse para vacacionar. Así mismo, o sea, hay que tener en cuenta que las vacaciones son experiencias, digamos, de consumo a corto plazo, o sea, no son experiencias, no son compras de bienes duraderos Ujú,
Generalmente lo que queremos es repetir con cierta frecuencia cada tanto esa experiencia. Entonces, lo primero a tener en cuenta es el plazo de la financiación. O sea, las vacaciones no deberíamos financiarlas por un plazo mayor a 12 meses, Ajá. es lo ideal, porque es como que es algo estacional y cíclico que se va repitiendo. Entonces, lo ideal sería, bueno, terminar de pagar algo para luego volver a financiar de vuelta, ¿sí? Ujú, Entonces, lo primero sería el plazo, como bien decís, no es que sea bueno o malo, siempre y cuando tengamos en cuenta un plazo razonable y dentro de ese plazo, que los pagos que se van a generar, las cuotas que se van a generar por esa financiación, calcen perfectamente dentro de lo que es nuestro flujo de caja, ¿sí? Dentro de lo que es la disponibilidad con la que contamos, pero ya después de haber pagado todos nuestros costos de vida, de haber separado para nuestros gastos básicos, para las cuentas que ya tenemos comprometidas, para el ahorro, entonces ese excedente que nos queda, bueno, que dentro de ese margen encaje la nueva cuota. Entonces nuestra capacidad de pago sería el segundo factor crítico a tener en cuenta el plazo y dentro de ese plazo que los pagos que se generen puedan realmente calzar con nuestra capacidad de pago. ujú. Y luego tratar de aprovechar, digamos, opciones que sean con un interés también más conveniente. Sí, ahí, bueno, va a depender mucho de las condiciones de mercado y una serie de situaciones siempre, ¿verdad? Eligiendo productos del sistema formal, Ujú. vamos a poder acceder a tasas también más convenientes. Otra consulta que tengo es el tema del medio de pago. Yo soy alguien que, por la practicidad que te da una tarjeta de crédito o débito, por lo general uso eso cuando salvo Argentina. En Argentina usar una tarjeta de crédito o débito es terrible, más vale llevar peso. La recomendación depende del destino, Adriana. El medio de pago que voy a utilizar en mis vacaciones allá. Este, conviene la tarjeta de crédito por la practicidad, la tarjeta de débito. Hay que llevar efectivo la moneda de ese país. ¿Cuál sería la recomendación? Como bien decís, depende mucho del destino, porque si bien es más práctico utilizar tarjetas para poder hacer los pagos, también hay ciertos gastos relacionados al turismo que generalmente todavía se pagan preferentemente con tarjeta de crédito, perdón, con efectivo, Ujú, como podrían ser las propinas o ciertos servicios, ¿verdad? ujú, Que de repente están em, provistos o brindados, son brindados por gente, por seres humanos, ujú. y entonces van a preferir o está bueno tener siempre efectivo, sobre todo para esa parte. Y bueno, y tal vez em, para algunas compras, pero en general yo creo que es mucho más práctico y se puede pagar la mayoría de los servicios con tarjeta de crédito, ¿sí? Claro, Entonces, sí, puede haber algún tipo de recargo, va a depender también del tipo de tarjeta. Esto es muy bueno consultar con la entidad emisora, qué cargos se me claro. van a generar al hacer compras en el exterior con esta tarjeta y que nos informen previamente de todo eso para que no haya luego ninguna sorpresa. Entonces, sí, digamos que el efectivo tiene su función y la tarjeta podría cubrir la mayoría de las necesidades de pago que tengamos fuera del país, pero habría que consultar con cada entidad qué costos se van a estar generando. Claro, exactamente. Bueno, muy interesante realmente, Adriana, charlar y tener estos consejos para que las vacaciones sean eso, ¿no? Entretenernos, liberarnos de la cotidianidad, de la rutina, y que no significa después no signifique después un dolor de cabeza para nuestra economía cuando regresamos y tenemos que darnos cuenta de que a lo mejor se nos fue la mano. La idea entonces es planificar, reconocernos a nosotros mismos hasta dónde podemos ir, cada cuánto podemos ir y qué tanto de nuestros ingresos, qué porcentaje de nuestros ingresos se puede llegar a comprometer en eso que es tan lindo que es tomarse un viaje en familia y desprenderse de la realidad cotidiana, ¿no? Así mismo, y también tener en cuenta, como vos decías, el reconocernos a cada uno de nosotros no es lo mismo de repente un joven o una
persona que no tiene compromiso, que no tiene personas a su cargo a su vez, Ajá, y que a lo mejor puede destinar mucho más de su ingreso a vivir estas experiencias que ya un padre, una madre de familia que tiene responsabilidades, que ya, bueno, en corto plazo empiezan las clases y bueno, hay un año lleno de desafíos por delante. Entonces claro. también entender las distintas etapas de la vida y poder aprovechar eh, de acuerdo a lo que podemos. Así es. Muy bien, un exitoso 2024, Adriana. Muchas gracias, Juan. Igualmente para vos, un gusto siempre. Muy amable, muy amable. Adriana Bock, economista, nos asesora de tanto en tanto ella en diferentes proyectos que como seres humanos, como trabajadores, como familia tenemos. Hoy hablábamos de cómo financiar nuestras vacaciones sin que sea un dolor de cabeza cuando regresemos y nos reencontramos con nuestra realidad. Ya volvemos. Bueno, yo sé que las vacaciones son muy esperadas, yo sé que tenemos ese impulso a veces de ir a lugares hermosos, preciosos que hay en el mundo, pero como decía Adriana Bock, tenemos que reconocernos a nosotros mismos, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos encarar económicamente, financieramente unas vacaciones, conocernos a nosotros mismos y que finalmente esas vacaciones no signifiquen digamos, regresar y encontrarnos con una cuenta que no podemos pagar, porque suele pasar eso, nos endeudamos hasta allá, hasta la cabeza para ir a conocer ese lugar que tanto quisimos conocer, pero no supimos identificarnos a nosotros mismos en nuestras capacidades de pago. Eso es muy importante y en la medida en que lo hagamos, más vamos a disfrutar inclusive de nuestras vacaciones porque sabemos que no va a significar una mochila demasiado pesada para encarar después cuando volvamos a enfrentar nuestro año laboral. Así que aquellos que están a punto de salir de vacaciones, que disfruten, que lo hagan de la mejor manera si van a salir del país, que lo disfruten si van a quedarse por acá también. Siempre es importante descansar, desprenderse de lo cotidiano, pero hacerlo correctamente. Ya volveremos con otros temas en las noches de Mega TV aquí en La Esencia.